Bienvenido a la segunda parte de la presentación de funciones. En este video vamos a continuar donde nos quedamos en el anterior. De hecho, todavía estoy un poquito apenado por ese ejemplo de la comida y de los videos. Fue un poco extraño, pero espero que te haya ayudado. En fin, el chiste es que ahorita vamos a hacer más problemas, para que veas que esto de los problemas de funciones incluso hasta puede ser divertido. Bueno, este problema dice lo siguiente. Tenemos la función g definida de la siguiente manera. G de x es igual a, y va a ser una función definida por casos. Va a ser igual a 1 si x es par, y va a ser igual a 0 si x es impar. Es impar. Impar. Muy bien. Además de esta función g, vamos a considerar una función f de x, y esta f de x está dada así, como x más 3 veces g de x. Muy bien, ahora, teniendo estas dos funciones, imagínate que nos piden evaluar f de 5. ¿Qué tendríamos que hacer para obtener f de 5? Pues este 5 tenemos que sustituirlo en cada lugar donde aparezca x en esta expresión, porque eso es f de 5. Entonces vamos a hacer esto. Entonces aquí esta x tenemos que cambiarla por un 5 y luego tenemos que sumar 3 veces g de, y aquí hay que ponerle g de 5, g de 5. ¿Sale? Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues podríamos seguir desarrollando, pero primero tenemos que determinar quién es g de 5. ¿Cómo le hacemos para determinar g de 5? Pues ahora metemos 5 en la reglita de acá. G de 5, ¿qué sería? Pues bueno, ¿5 es par? No. ¿5 es impar? Sí. 5 es impar, entonces g de 5 es igual a 0. Y por lo tanto aquí tendríamos 5 más 3 por 0. Esto sería un 0. Y por lo tanto aquí tendríamos 5. ¿Vale? Entonces f de 5 es igual a 5. Pero ahora imagina que nos piden determinar f de 6. F de 6. Bueno, pues misma idea. Aquí tenemos que sustituir x por 6. Ponemos 6 más 3 veces g de 6. Ok, esto de aquí es igual a 6 más 3 por g de 6. Y ahora, ¿cuánto es g de 6? Pues una vez más tenemos que ir aquí a la función g. Vemos si 6 es par o impar. Es par, entonces estamos en este caso. Y entonces g de 6 es igual a 1. ¿Vale? Entonces quedaría 6 más 3 por 1. 3 por 1 es 3, así que simplemente nos queda 6 más 3, que es igual a 9. Muy bien. Creo que con esto ya vamos agarrándole un poco más la onda a esto de las funciones, ¿verdad? Es muy sencillo. Simplemente si queremos evaluar una función, pues cambiamos pues cada una de las x que encontramos por el número en el cual queremos evaluar. Bueno, vamos a hacer un ejemplo un poco más difícil ahora con tres funciones. Imagínate que nos dan la función f de x y nos dicen que es igual a x cuadrada más 1. Nos dan la función g de x y nos dicen que es igual a, no sé, le voy a poner 2x más f de x menos 3. Y finalmente nos dan la función h de x, y h de x es igual a 5 veces, pues 5 veces x más, no, nada más así, 5 veces x, ¿vale? Entonces ahora tenemos tres funciones. Vamos a resolver algunos problemas. Imagínate que nos piden encontrar, pues no sé, vamos a ponerle h. Déjame agarrar otro color un poco más bonito. Voy a agarrar este azul. Entonces imagínate que nos piden determinar h de g de 3. Ok, esto ya se ve un poco más complicado, ¿verdad? Vas a decir, ¿cómo le hago para encontrar h de g de 3? Bueno, pues vamos paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es determinar g de 3. Entonces eso es lo primerito. ¿Cómo le hacemos para encontrar g de 3? Pues nos vamos a la definición de g. Y tenemos que sustituir las x, todas las que aparezcan, por un 3. Entonces esta x se hace 3, esta x se hace 3 y esta de acá también. Entonces nos quedaría, a ver, g de 3 es igual a 2 por 3, 2 por 3 es 6, más f de 3 menos 3. 3 menos 3 es 0, así que sería f de 0. Todavía no terminamos con determinar g de 3, porque ahora tenemos que ver quién es f de 0 para sustituirlo aquí.
Entonces ahora nos vamos a f, vamos a la definición de f, sería 6 más, ¿y quién es f de 0? Pues es elevar al cuadrado el número, es x al cuadrado, y sumarle 1. Nos quedaría 6 más 0 más 1, y entonces g de 3 es igual a 7, ¿vale? Ok, entonces g de 3 es igual a 7, y bueno, ahora con esto ya podemos poner g de 3 acá, nos quedaría h de 7, y h de 7 lo podemos calcular directamente. Nos vamos aquí, h de 7 es 5 por 7, o lo que es lo mismo 7 por 5, que es igual a 35, ¿vale? Entonces parecía un poco complicado esta expresión, pero simplemente lo fuimos haciendo por cachitos. Aquí adentro teníamos un g de 3, hacemos primero ese g de 3, para eso nos vamos a la expresión de g, ponemos aquí el 3, nos queda 2 por 3, 6, pero luego hay que ver quién es f de 3 menos 3, o sea, f de 0, y bueno, viendo f, nos queda que f de 0 es 1, y por lo tanto es 6 más 1 que nos da 7. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo más. De hecho, ya no tengo tanto espacio abajo. Vamos a hacer otro ejemplo con estas mismas funciones, ¿vale? De hecho, eso hasta ayuda porque así no tenemos que sacar nuevas funciones y no va a ser tan confuso. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo con estas mismas funciones. Entonces, imagínate que nos piden determinar no sé, f de h de 10, por decir algo, ¿vale? Entonces, f de h de 10. Misma idea. Lo primero que tenemos que hacer es determinar quién es h de 10, lo que está dentro del paréntesis, pues más interno, ¿vale? Entonces, h de 10, ¿cuánto es? H de x es 5x, entonces h de 10 es 5 por 10, por lo tanto h de 10, perdón, h de 10 es igual a 50. Entonces aquí nos quedaría f de 50, ¿vale? Y luego, ¿quién es f de 50? Pues el 50 lo ponemos acá, nos quedaría 50 al cuadrado más 1, 50 al cuadrado es 2500, y por lo tanto el resultado sería 2501, ¿vale? 2501. Este estuvo fácil, vamos a hacer uno más. No sé, imagínate que nos piden determinar g de h de 1, ¿va? Entonces g de h de 1. De hecho, hay dos formas en las cuales podríamos hacer esto. Primero usando la definición de g y luego la de h, pero vamos a hacerlo así como lo estamos haciendo, empezando con h. Entonces tenemos que ver quién es h de 1. Esto sería igual a g de, y a ver, h de 1. H de 1 es 5 por 1, entonces es igual a g de 5. Muy bien, ya nada más tenemos que ver quién es g de 5. Entonces g de 5 es igual a, nos vamos aquí, g de 5 es 2 por 5, que sería 10, más f de 5 menos 3. 5 menos 3 es 2, entonces nos quedaría más f de 2. Y por lo tanto, esto sería igual a 10 más, vamos a ver quién es f de 2. F de 2 es igual a 2 al cuadrado, que es 4, más 1, o sea, f de 2 es 5, sería 10 más 5, y por lo tanto el resultado es igual a 15. Excelente. Bueno, no te preocupes, si todavía estás confundido, en los siguientes videos voy a grabar todavía más ejercicios, para que podamos ir aprendiendo más acerca de las funciones. Bueno, nos vemos hasta la próxima.